por lo tanto, eso se ajusta a la definición nuestra de barra. Esta barra, en principio, nosotros vamos a asumir que todas las fuerzas son axiales, es decir, puede haber fuerzas que no estén actuando rigurosamente en el eje de la barra, pero su resultante final es axial. Esto es importante porque el hecho de que la resultante de fuerzas sea coincidente con el baricentro de la sección influye en la distribución de tensiones en la sección transversal. Siempre vamos a estar hablando y refiriéndonos a una sección transversal. Esa sección transversal es la sección de pequeñas dimensiones a las que les hacía referencia recién. Entonces, nosotros, por ejemplo, como tenemos aquí en esta pantalla, tenemos la hipótesis de que las cargas son axiales, de que las barras son barras de eje recto, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando aquí de barras curvas, siempre estamos hablando de barras de eje recto. Eso también es importante porque si la barra fuera curva, eso aleja a las hipótesis nuestras de que la distribución de tensiones es uniforme en las barras y por lo tanto tampoco se cumpliría la distribución de deformaciones. Entonces, no tiene que ser barra curva, tiene que ser barra de eje recto, las resultantes tienen que ser axiales y siempre vamos a suponer, como se ilustra allí en esa primera figura que están viendo ustedes de una barra sometida a un par de fuerzas axiales N de tracción, ¿de qué estamos hablando? Que si originalmente se toman dos secciones vecinas, por ejemplo, las secciones denominadas S y S', y esas dos secciones están separadas, una longitud L0, luego de que actúan las fuerzas, por ejemplo, la sección S' pasa a ser la S1' y la S pasa a ser la S1. O sea, hay una separación entre esas dos secciones arbitrarias que hemos tomado, que originalmente estaban separadas a una distancia L0, bueno, ahora van a estar separadas a una distancia L1. Ese es el efecto de secciones planas. Quiere decir que las dos secciones planas que hemos tomado de referencia, originalmente las secciones indicadas como SS y S', se conservan en sus posiciones originales luego de que ha actuado la carga. Otra hipótesis importante y se denomina hipótesis de Bernoulli de las secciones planas. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente cuando digo sección plana? Me estoy refiriendo concretamente a que no hay alabeo de la sección. Es decir, estas secciones, como lo ven aquí ustedes en la línea de trazo, se conservan, todos los puntos de la sección se conservan en un plano perfectamente perpendicular a la acción de los resultantes de fuerzas. No hay un alabeo, quiere decir que no hay desplazamientos laterales que hagan que un punto cualquiera que esté en este plano, en la sección transversal, se corra hacia un lado o hacia otro, y por lo tanto los puntos hagan lo mismo, y entonces la distribución tensional aquí ya no sería uniforme, porque tampoco lo sería la distribución de desplazamientos. Entonces, para que sea válida la ley de Hooke, nosotros tenemos que tener la hipótesis de Bernoulli de las secciones planas. Tenemos que considerar también que el material va a ser siempre, en estos problemas que nosotros hagamos, lo vamos a considerar como un material homogéneo, elástico e isótropo, y que es válida, como decía recién, la ley de Hooke. La ley de Hooke original, que ustedes conocen de Física 1, había sido pensada originalmente para un sistema resorte que se accionaba su constante en Newton por metro, y según la validez de la fuerza que le asignemos, iba a haber un desplazamiento X de un extremo del resorte. Esa es la ley de Hooke original. Ahora, nosotros lo vamos a asimilar a eso, al comportamiento material.
nosotros vamos a suponer un comportamiento material lineal elástico. Entonces, en todos nuestros prácticos, salvo que en algún momento se algo diferente, siempre vamos a suponer que los materiales se comportan dentro del rango de la validez de la ley de Hooke, ya sea que estemos hablando de acero, hierro, madera, aluminio, cobre o lo que sea, ¿no? Una roca, un hormigón, siempre vamos a suponer que estamos dentro de ese límite que nos simplifica los cálculos. Bien, entonces, recuerden ustedes que la clase anterior ya habíamos visto algunas fórmulas fundamentales que podíamos emplear. Por ejemplo, la fórmula de la tensión directa, sigma, es igual al cociente, ¿verdad?, entre el esfuerzo axial y el área de la sección transversal. Recuerden ustedes que hemos indicado la clase pasada que las tensiones son un concepto conveniente nuestro, son un concepto más que una existencia, o sea, son un invento de los científicos, de los técnicos que trabajan en este tipo de temas para poder esbozar unas teorías que nos permitan magnificar cuándo se rompería una sección, cuándo sería una situación de servicio razonable, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, la tensión es un concepto derivado, o sea, es una unidad derivada, no es una magnitud fundamental, sino que es una magnitud derivada. ¿Cuáles serían las? Y bueno, la fuerza, que está representada en el M, ¿verdad?, en el esfuerzo normal o axial, y el área de la sección transversal donde está metida la geometría de la sección. Entonces, como en este caso nosotros estamos hablando de fuerzas axiales y esas fuerzas axiales son perpendiculares a la sección transversal de interés, es decir, son normales a la sección transversal de interés, estas tensiones se denominan tensiones normales también, ¿verdad? Tensiones normales. Obviamente, otra razón por la cual nosotros les llamamos tensiones normales es porque la dirección intuitiva de esas tensiones, ya sean de tracción o de compresión, es siempre perpendicular al área de la sección transversal. Por lo tanto, siempre son normales a dicha área. De allí el término de tensiones normales. Bueno, ustedes saben que para poder calcular una tensión, digamos, nosotros vamos a tener que tener como dato la fuerza, en este caso llamada M, y el área de la sección transversal. Las unidades ya las conocemos de antes, ¿verdad? Las conocemos de física y sabemos que el esfuerzo normal se puede medir en kilogramos, en toneladas, kilonewton, meganewton, etc. Y bueno, el área también es conocido, ¿verdad?, que puede medirse en centímetros cuadrados o en metros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. Entonces, nosotros directamente sabemos que, debido a estos dos cálculos previos que tenemos, que las unidades en las que nos va a salir la tensión normal va a depender de en qué unidades hayamos trabajado las otras dos magnitudes. Aquí tienen un ejemplo de este apunte que ustedes lo tienen. Bien, aparte de la fórmula de la tensión normal, que esta fórmula nos permite obtener una idea de la magnitud de la fuerza por unidad de área en el elemento estructural, también recuerden que hemos hablado en la clase anterior del tema de los alargamientos, es decir, el tema de los desplazamientos. Entonces, fíjense que, ¿se acuerdan que en la clase anterior habíamos presentado en la generalidad de la exposición fórmulas de alargamiento que directamente eran como una integral, ¿verdad? Bien, en el caso más general, si la carga no es variable, es decir, si fuera una carga P constante o concentrada por tramos, que es el caso más común,
directamente el alargamiento de un tramo de longitud L se puede calcular como el producto de P por L sobre el área por el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, para hacerlo simple, delta de L es P por L sobre A por E directamente, con P, el esfuerzo axial en ese tramo, L, la longitud de la barra, la longitud original o inicial de la barra, el área también de la sección transversal original, y E, el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young del material. Evidentemente, si ustedes hacen el cociente entre P y A, eso ya sabemos que es la tensión, y nos quedaría también que se podría poner que delta de L es igual a sigma por L sobre E, ¿verdad? Pero, independientemente de esa simplificación, nosotros sabemos que de la ley de Hooke, sigma sobre E es épsilon. Por lo tanto, el delta de L se puede escribir como épsilon por L, o lo que es lo mismo, épsilon es igual a delta de L sobre L. Eso es lo que tenemos escrito aquí. Recuerden que épsilon es la letra griega o el símbolo griego con el cual nosotros denominamos a las deformaciones unitarias, que son adimensionales. Fíjense que hay un cociente entre dos longitudes. Siempre esto tiene que ser en la misma unidad de medida, ¿verdad? Esto es adimensional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí a los fines de la materia? Lo que nos interesa es que nosotros nos vamos a encontrar aquí con dos situaciones en general. Siempre cuando uno tiene que hacer un cálculo estructural, se encuentra con dos situaciones. Esas situaciones son la situación de verificación o la situación de dimensionado o proyecto. Es decir, o yo tengo que verificar una estructura o tengo que proyectarla o calcularla, como se dice vulgarmente, a la estructura. Entonces, cuando uno tiene que verificar una estructura, verificar quiere decir que ya existen los datos de la estructura. ¿Qué quiero decir con que ya existen los datos de la estructura? Quiero decir que ya deberíamos conocer la geometría del problema, es verdad, es decir, las longitudes, las áreas, los ángulos, todo lo que sea geométrico y seccional del problema, lo debemos tener como dato. Y así también debería ser dato el material constitutivo de cada una de esas partes del problema, y así también debería ser dato las condiciones de borde del problema en sí. Si tenemos todo esto como dato, podemos analizar la estructura, y este análisis se llama análisis de verificación, porque ustedes ya tienen de dato las secciones transversales y por lo tanto, o el análisis de carga también, y por lo tanto lo que tienen que hacer es evaluar la aptitud del comportamiento estructural bajo situaciones de servicio o de carga última. O sea, servicio o rotura se llama. Actualmente en los reglamentos de construcciones, que ahora van a ver más adelante, esto se llama estados límites, se llama verificación por estados límites y se llama estados límites. Hay dos tipos, estados límites de servicio y estados límites últimos. Dentro de este concepto que les estoy hablando de estados límites de servicio, es donde se encuadra el concepto de tensión admisible. No me gusta confundir la tensión admisible con la de trabajo, como dice ahí el apunte. Eso no, nosotros no lo llamamos O de trabajo. Nosotros le llamamos tensión admisible a un valor seguro que en condiciones de servicio no debería ser superado y que se establece mediante la condición de que esa tensión admisible es igual a una tensión de falla sobre un coeficiente de seguridad. Esta es la ecuación de la tensión admisible como la estoy definiendo. Es decir,
el material con el que nosotros estamos trabajando tiene evidentemente una tensión determinada de falla. Entonces, según sea un material dúctil o un material frágil, según qué tipo de material sea, esa tensión de falla puede llegar a ser, para un material dúctil se denomina en general tensión de fluencia, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, el acero o un material u otra aleación metálica serían un material dúctil. Por ejemplo, el acero, como decimos recién, aleaciones de acero, el aluminio, por ejemplo, el cobre, todos son materiales tipo metálicos que se comportan ante los ensayos típicos que hacemos nosotros en los materiales con lo que se denomina ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad se denomina así a la propiedad de los materiales de poder soportar esfuerzos prolongados con deformaciones apreciables sin presentar rotura, ¿verdad? Eso es la ductilidad. Por el contrario, si ustedes imaginan un material, por ejemplo, un material frágil, ¿cuál podría ser, por ejemplo, un material que ustedes imaginen que sea frágil? ¿Eh? ¿El vidrio? Vidrio. Claro, el vidrio es el típico, podría ser también un ladrillo, ¿verdad? Ustedes han visto los ladrillos cerámicos, por ejemplo, se caen al piso y se rompen, ¿verdad? O sea, no resisten un impacto, por lo tanto, esos materiales son frágiles también, y no son de vidrio, están hechos de barro cocido, ¿verdad? De un cierto proceso. Entonces, los materiales que nosotros llamamos frágiles no es necesariamente un vidrio, sino que son materiales estructurales que no presentan en los ensayos típicos un comportamiento suficientemente dúctil. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los materiales que nosotros denominamos desde el punto de vista estructural como materiales frágiles? Bueno, podría ser la cerámica, ¿verdad? Lo que se hacen las mamposterías. Las mamposterías, ustedes saben que son las paredes o arreglos hechos mampuestos, digamos, colocados a mano, que constituyen por allí muros de cerramientos, muros divisorios, muros portantes, etc. Entonces, ese tipo de obras, ese tipo de construcciones, tiene que ver con esto que nosotros decimos materiales, y se encuadran dentro de lo que son materiales frágiles. También puede ser un material frágil algo como una roca. No hay que confundir dureza con fragilidad, ¿no? No hay que confundir dureza o resistencia con fragilidad. Por ejemplo, una roca, evidentemente todos se imaginan una piedra muy dura, es así, digamos, ponemos un alto índice de rayado, una roca puede ser muy, muy dura, pero puede ser que sea frágil, ¿verdad? El vidrio también es muy duro. El vidrio es muy duro, pero si se golpea, se quiebra en forma frágil, se rompe, falla en forma frágil. Bueno, las rocas también. Las rocas, lo hablamos, una cosita les quiero explicar y después ustedes me preguntan. Ustedes tienen que tener en cuenta la imagen en su cabeza, piensen lo que es algo dúctil y algo frágil. Cuando decimos algo dúctil, un material dúctil, nos estamos refiriendo a un material que antes de presentar falla estructural posee la capacidad de deformarse grandemente. Es decir, puede sufrir grandes deformaciones antes de romperse del todo. Esa propiedad de ductilidad es muy buscada en el diseño estructural, o sea, es una propiedad deseable para toda estructura, porque eso significa que ante un error de diseño, ante un problema imprevisto, esa estructura va a tener un comportamiento dúctil, y si va a tener un comportamiento dúctil quiere decir que nosotros vamos a poder apreciar antes de que falle, mucho antes de que falle, vamos a poder apreciar deformaciones relevantes o señales, algunas señales vamos a ver de que hay un problema.
Eso permite tomar medidas correctivas y, por supuesto, salvar la estructura misma y a veces muchas vidas, ¿verdad? En cambio, si la rotura es frágil, es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Puede fallar de un momento a otro sin previo aviso y sin dar el tiempo necesario a tomar las medidas correctivas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tenía, pero ya me lo he sacado, digamos, cuando la vez Bueno. pasada. Quería preguntarle si estaba relacionado con la dureza de Mohs, digamos, de los minerales, pero no, no. No está relacionado directamente, pero tiene que ver, digamos. Por ejemplo, el acero, obviamente que es muy duro, una roca también es muy dura, pero el acero es frágil, perdón, el acero es dúctil y las rocas son frágiles, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. No tiene que ver directamente con la dureza de Mohs, que es otra propiedad de los materiales. No lo quiero, digamos, no me quiero ir del tema, no me quiero desviar mucho del tema, pero es deseable que ustedes se acostumbren de ahora en más a pensar en los materiales, por lo menos mientras estemos en las materias nuestras, las materias estructurales, las materias de historia 2, historia 4, y eso también les va a servir para entender estructuras metálicas y les va a servir para hormigón armado 1 y 2. Es importante que ustedes piensen a los materiales como dos grandes grupos, ¿no? Los materiales dúctiles y los materiales frágiles, ¿no? Eso es muy importante. Hay otras definiciones que las vamos a ver más adelante, pero no lo quiero complicar ahora con eso. Por ahora vamos a quedarnos con esta simplicidad de decir los dos grandes grupos de dúctiles y frágiles. Entonces, como les decía, vamos a retomar aquí donde estamos hablando de la tensión admisible. La tensión admisible se considera para un material dúctil como una tensión de falla sigma F, donde aquí falla quiere decir que es una situación en la que el material ya sufre grandes deformaciones. No es necesariamente la situación donde el material se rompe. Eso pasa mucho más adelante. Pero sí es la situación en donde sufre grandes deformaciones. Por ejemplo, para el caso del acero, ustedes deben haber visto, ¿verdad? En estudio de materiales, quizá, habrán visto el comportamiento del acero, ¿verdad? Se habrán cansado de ver la curvita del acero, ¿sí o no? Claro, si se ve el ensayo de tracción y compresión. ¿Han visto eso? ¿Les han enseñado el estudio de materiales, el ensayo de tracción y compresión en acero? Sí, Sí. Bueno, entonces ustedes recuerden en esos ensayos que el acero inicialmente se comporta como un material hookeano casi perfecto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hookeano casi perfecto? Y que al principio es absolutamente elástico y lineal, y el material, en la gráfica esa de comportamiento tensión-deformación, que es la famosa gráfica de la curva tensión-deformación de un acero común, que es la que se enseña casi siempre, y generalmente es en tracción, no en compresión, sino en tracción. Entonces, esa curva muestra una recta prácticamente perfecta hasta un cierto valor que se llama tensión del límite de proporcionalidad, ¿no? O a veces se llama tensión del límite elástico, pero esa realmente es otra, está un poquito más arriba. Pero vamos a llamarle tensión del límite de proporcionalidad, que para un acero común es más o menos unos 1900 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente. Entonces, si ustedes se imaginan ese punto, quiere decir que si ustedes lo cargan al acero hasta ese punto y lo descargan, el acero en el ensayo no se observa otra curva distinta de descarga, sino que vuelve por el mismo camino. Es decir, la curva de carga y descarga es la misma, va y viene por el mismo camino, siempre y cuando no sobrepasemos el límite ese.
Hay otro límite que es un poquito más adelante de este, que está alrededor de los 2070, 2080 kilos por centímetro cuadrado, según el ensayo, que es el tensión del límite elástico. El límite elástico es el límite absoluto de elasticidad y ese límite implica que ya la curva de tensión de formación no es una recta, ahí hace una pequeña curvatura ya tiene una concavidad, ¿verdad? Hacia el lado del eje de las deformaciones, pero si uno lo descargara, igual sería una descarga elástica y no habría una tensión, perdón, una deformación remanente. En ese material elástico, si ustedes avanzan aún más con el proceso de carga y superan el límite elástico, ¿qué es lo que sigue después? Bueno, inmediatamente después se produce lo que se denomina el periodo de fluencia o el escalón de fluencia, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, un acero común, como el que estamos hablando, un acero dulce, tiene una tensión de fluencia de unos 2.350, 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Y el límite elástico está en 2.100, más o menos, o sea que hay muy poca distancia entre el último punto elástico y el punto donde ya el material empieza a mostrar fluencia. Y cuando decimos fluencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Ustedes saben que los líquidos son los que fluyen. El acero no es un líquido. Pero ¿por qué le llamamos fluencia? Le llamamos fluencia porque, si ustedes recuerdan esa curva, que todos seguramente la han visto en los libros de materiales o en las clases de materiales que se dan antes de esta materia, el acero ahí se sigue deformando, es decir, la curva como que se achata y se hace horizontal, paralela al eje de las deformaciones prácticamente. No es exactamente paralela, sino que tiene unas pequeñas oscilaciones. Esas oscilaciones se producen porque hay un reacomodamiento atómico interno de los cristales que componen el material. A nivel atómico estoy hablando, ¿verdad? Tiene que ver con fuerzas electromagnéticas. Y eso hasta que se vuelve a producir una trabazón de los planos atómicos y se deja de producir ese deslizamiento que se traduce a nivel macroscópico de observación en el fenómeno denominado fluencia. Y gráficamente en la curva se transmite, digamos, o se observa como un sector de la curva que tiene muy pequeñas oscilaciones, pero que prácticamente no aumenta la tensión, pero sí aumenta mucho la deformación. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ese periodo de grandes deformaciones puede llegar a tener deformaciones entre 20 y 30 veces más grandes que la deformación elástica máxima anterior al proceso de fluencia. Entonces, esa zona, ese periodo del acero, que en un ensayo simple, puro de tracción, llega a la fluencia, esa tensión, la tensión media que se calcula de esas oscilaciones pequeñas que sufre, es la que se denomina tensión de fluencia del material, ¿verdad? Que no es lo mismo que la tensión de rotura, que es otra tensión última, que es la tensión final a la cual realmente se rompe físicamente el material. Es otra tensión que ocurre mucho más adelante y nosotros no vamos a trabajar con esa. Nosotros vamos a trabajar con la de fluencia. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a trabajar con la tensión de fluencia? Y vamos a trabajar con la tensión de fluencia porque, como les estaba explicando recién, y que ustedes recordarán de esos ensayos que les estoy mencionando, no se puede tomar esos datos para calcular porque las deformaciones son excesivas, ¿verdad? Y si nosotros estamos hablando de que ese material está siendo usado en un estado de servicio, porque el material forma parte de un elemento estructural, entonces ese elemento estructural tendrá una cierta carga, y si esa cierta carga llega a la fluencia, evidentemente nosotros queremos evitar al principio que se sufran
grandes deformaciones, grandes alargamientos. Entonces, para evitar eso, es que se divide esa tensión de falla, que en este caso, como acabo de explicar, para el acero es la tensión de fluencia, y se divide entre un coeficiente de seguridad. Ahora, esa división me va a dar a mí un valor bastante menor de tensión, y ese valor se llama, o le denominamos nosotros durante muchos años, tensión admisible de un material, ¿verdad? Esa tensión admisible, en rigor, para el acero es una sola, pero a veces, según el tipo de material, puede ser diferente. Por ejemplo, para una madera, puede ser una tensión admisible de tracción, un valor, puede haber una tensión admisible de compresión, otro valor, puede haber una tensión admisible de deflexión, etc. Para cada esfuerzo puede haber una determinada tensión admisible. En el caso del acero, que es el material con el que nosotros vamos a trabajar, por el tema de que idealmente es el que mejor cumple las condiciones de la ley de Hooke, idealmente se comporta como si fuera la ley de Hooke. Entonces, ese material nos sirve a nosotros para ejemplificar esta situación ideal y usarlo para cálculos elásticos. Evidentemente, como les decía, si yo divido la tensión de fluencia entre coeficiente de seguridad, voy a quedar en un valor bastante más bajo. Por supuesto que ese coeficiente de seguridad es mayor que 1, y generalmente, actualmente, en los reglamentos de construcciones que usan el método de las tensiones admisibles, generalmente está entre 1,5 y 1,8, según la solicitación. Nosotros generalmente usamos un valor de 1,7. ¿Qué es ese valor de 1,7 para el acero? Bueno, es un valor que sale de que yo considero que si la tensión admisible de fluencia, la tensión de fluencia de un material es 2.400 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, y ustedes lo dividen entre 1,7, eso da aproximadamente 1.400, que es este valor que está aquí, ¿no? Este valor es el que consideraba la antigua norma DIN, ¿verdad? La antigua norma alemana de la cual nosotros tomábamos nuestros reglamentos. ¿Entienden? Entonces, como les decía, otros materiales, por ejemplo las maderas, pueden tener valores diferentes, tanto a tracción como a compresión. Y también pueden ser valores diferentes según el tipo de madera. Por ejemplo, si generalmente nosotros, en forma simplificada, adoptamos que para la madera, en esta materia, por supuesto estamos hablando, en la materia de estabilidad 2, para no meternos en complejidades como ser tipo de madera, especie, tiempo de estacionamiento, bueno, una serie de cuestiones muy, muy específicas de la madera, que ya son de otra materia, son de la materia de construcciones metálicas y de madera. Entonces, para evitar eso, nosotros directamente consideramos en los prácticos generalmente que si alguien le dice a ustedes que tienen que calcular una estructura de madera, tomen como valor admisible 100 kilos por centímetro cuadrado directamente, a menos que se le indique otra cosa, ¿no? Eso es lo que está indicado aquí. Inge, una consulta. Sí. Ahí ha dicho que dividimos el valor de la tensión de fluencia entre 1,5 o 1,7. Según el reglamento, según el código de construcciones, varía ese valor, porque el coeficiente de seguridad ni surge de un análisis estadístico, ¿no? ¿Me entienden? ¿Hola? Bien, sí. El coeficiente de seguridad ni nosotros lo vamos a considerar, como digo, en acero 1,7, a menos que directamente les digamos, miren, tomen para este ejercicio una sigma admisible de 1.200. Tomen para este ejercicio una tensión admisible de 1.600, ¿me entienden? O de 1.500 o lo que sea. Si el dato no está en el problema, o en el parcial, si no decimos nada y es acero, ustedes pueden tomar este valor que está en el apunte sin problema. ¿Me entienden? Bien, perfecto.
Porque eso es variable, como les digo, según qué código, según qué esfuerzo, según el IS varía, no es un valor fijo. Pero obvio que siempre tiene que ser mayor que 1, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Bien, unos comentarios adicionales. Aquí estoy hablando mucho del acero porque es el material que más vamos a usar. Pero, recuerden ustedes que los materiales ingenieriles para nosotros aquí en Argentina, los materiales ingenieriles, que quiere decir los materiales que más se usan en las obras de ingeniería actualmente, nosotros, esos materiales son para nosotros, el acero, como les decía, son para nosotros la madera, es también el hormigón, es el aluminio, es la mampostería, o sea, los ladrillos, ese tipo de materiales y también el suelo, por supuesto, ¿no? Esos son los materiales con los que ustedes se van a encontrar en el 99% de las obras de ingeniería que vean, ya sea en aspectos académicos o en aspectos profesionales. En cualquiera de los dos siempre van a encontrar esos materiales únicamente. Entonces, ¿por qué? Porque estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando de una zona del mundo en donde los recursos económicos no abundan, ¿verdad? Y como los recursos económicos no abundan, los materiales que más se usan son los más baratos. Pero evidentemente eso ocurre en todas las partes del mundo. Cada región del mundo usa en mayoría o en demasía los materiales que más le convienen, que son los materiales que más disponen, es decir, los que más abundan en la zona. Por ejemplo, nosotros en la Argentina usamos mucho el hormigón. Ustedes andan por la calle, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí, pueden ver cuando anden por el centro de Santiago o cualquier otra ciudad de Argentina, así sea una ciudad chiquita, por ejemplo, vayan a las Termas o cualquier ciudad chica, no van a ver prácticamente ninguna construcción hecha en madera y no van a ver tampoco construcciones hechas en aluminio y no van a ver construcciones hechas en acero. Pero sí van a ver, aunque sean muy humildes, van a ver muchas construcciones hechas de hormigón y muchas construcciones hechas en mampostería, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Y bueno, es porque esos materiales están mucho más accesibles a la gente y a las empresas que otros materiales que acabo de mencionar que no se ven tanto, ¿verdad? En cambio, si ustedes están en América del Norte, por ejemplo, es a la inversa. O sea, allá van a ver muchísima construcción en madera, ¿no? Mucha construcción en madera, y también puede haber mucha construcción en acero, ¿no? Y también hay construcciones de hormigón, pero prácticamente no hay construcciones en mampostería, ¿no? Salvo que sean bastante antiguas, ¿no? Entonces, bueno, y Europa es un mix, también hay de las dos, hay mucho hormigón, mucha mampostería y algo de acero también hay. Madera prácticamente no tienen, más que para cosas chicas nomás, no tienen mucha construcción en madera. Entonces, lo que les quiero inculcar con estos comentarios es que ustedes tengan en cuenta esta cuestión de la disponibilidad, tengan en cuenta esta cuestión de la accesibilidad y tengan en cuenta el tema de qué tipo de material es más abundante y cuál no, y por eso construir con uno o con otro es muchísimo más caro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la madera, para llegar a este coeficiente admisible de 85 o este de 120, o el valor promedio que les decimos nosotros que usa directamente 100, no quiere decir que el coeficiente de seguridad sea 1,75 ni 1,5, nada de eso. El coeficiente de seguridad es bastante más grande porque tiene que ver con qué. ¿Con qué tendría que ver el valor del coeficiente de seguridad?
¿Tendría que ver con el material, Inge, el coeficiente de seguridad? Claro, tiene que ver con el material. Entonces, evidentemente tiene que ver con el material, pero a lo que apunto es a por qué cambia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que en el caso del acero, en el caso del aluminio, en el caso del cobre, en el caso de las aleaciones metálicas, todo eso se produce en fábrica. ¿Eh? Eso se produce en fábrica. Es decir, si ustedes imaginan una barra de acero de construcción como la que pueden llegar a tener en su casa porque han hecho una ampliación de la casa o han visto en la casa de un pariente o de un vecino andando por la calle o lo que sea, o han visto un edificio cuando iban por el centro y han visto que estaban metiendo acero en la obra. Todo ese acero se fabrica bajo estrictos controles de calidad. Todo el acero se fabrica siguiendo normas que son internacionales, son normas de calidad muy, muy exigentes, y eso significa que el producto final que se obtiene de esos, en ese caso, los materiales metálicos, digo el acero por nombrar al que más se usa, pero esto vale también para el aluminio, para el cobre, para todos los materiales en general metálicos y sus aleaciones, ¿verdad? Entonces, eso implica que el coeficiente de seguridad que se puede aplicar, perdón, el coeficiente de seguridad que se puede aplicar es bastante menor que en el caso de otros materiales que son materiales naturales, por ejemplo, la madera, ¿verdad? En el caso de la madera, ustedes, por ejemplo, cortan la madera de los árboles, le sacan el rollizo, le sacan la corteza, lo van dando forma a la sección y esa madera, quizá a veces con un proceso de secado o de estacionamiento, esa madera va a las madereras para su venta directamente y ustedes van, la eligen y con eso pueden hacer una estructura. Pero no se puede trabajar con una madera que es un material natural, que su resistencia depende de múltiples factores, por ejemplo, la especie principalmente, ¿verdad? El estacionamiento, el grado de humedad que tenga, la dirección de la fibra en la cual se lo está exigiendo, etcétera. Son muchos factores y entonces ese coeficiente de seguridad para una estructura de madera no puede ser el mismo que para una estructura de acero. En general va a ser mucho más alto. En la madera puede llegar a ser entre 2 y 4 el coeficiente de seguridad, ¿no? Esa variación puede llegar a tener. Todo dependiendo del tipo de esfuerzo, como les decía, la especie, el grado de estacionamiento, etc. Entonces, nosotros también tenemos ese problema con, por ejemplo, las rocas. Las rocas, si uno quiere hacer un cálculo de resistencia de una roca, porque la van a usar como material pétreo para alguna obra, nosotros no podemos usar el mismo coeficiente de seguridad para todos los tipos de roca ni para cualquier esfuerzo. Según el tipo de roca, ya sea granítica, ígnea, feldespática, etcétera, etcétera, según qué tipo de composición química y mineralógica tenga, va a ser su resistencia. Entonces, ese va a tener un coeficiente de seguridad diferente que la va a distinguir entre las otras. Entonces, en definitiva, lo que, redondeando esto, lo que quiero decir es que el coeficiente de seguridad y la definición de la tensión admisible y también la definición de la tensión de falla van a depender del tipo de material constitutivo de la estructura. Aquí ya estamos metiéndonos en un tema más espinoso, que no lo vamos a extender porque no es de esta materia, pero lo quiero simplemente mencionar y dejarlo ahí. Acabo de decir yo la frase material constitutivo, ¿no? Eso es muy importante ya que indica que todas las estructuras, todas, no importa de qué sean, si sean de plástico,
de tela, de acero, de, no sé, de tierra, de lo que sea, tienen un material constitutivo. El material constitutivo, obviamente, como la frase lo indica, es el material del cual están hechas. Es el material que las constituye y, por lo tanto, es fundamental para entender y para poder predecir, de última, que es lo que nos interesa, el comportamiento estructural, poder predecir cómo va a ser el comportamiento material. No existe predicción de comportamiento estructural ni diseño estructural válido si no conocemos previamente, absolutamente seguros de estar, tenemos que estar de cómo va a ser el comportamiento a nivel material, ¿verdad? A nivel material. Cuando digo a nivel material, me estoy refiriendo que es independiente de la forma de la sección transversal, ¿no? No importa si es una barra curva, si es recta, si la sección es cuadrada, si es circular, no, eso no interesa. Lo que interesa es cómo se porta el material constitutivo, ¿me entiendes? Pero eso es un tema más complejo que lo vamos a ver después en estabilidad 4. Entonces, en lo que respecta a este tema de intención de trabajo, el coeficiente de seguridad, etcétera, ¿les queda alguna pregunta o pasamos directamente a los ejercicios de aplicación? Bien, Inge, por ahora, ninguna duda. Bueno, yo les sugiero que vean, por favor, vean los apuntes y vean la bibliografía recomendada. Los apuntes nuestros, o sea, estos de los que yo les estoy dando las clases, son simplemente apuntes, notas de teoría que nos sirven o me sirven a mí para poder delinear los temas más importantes de la materia de una forma ágil, digamos, por el poco tiempo que tenemos siempre en estas materias que son modulares. Ahora, eso no significa que eso cubra absolutamente, o sea, no quiere decir que estos apuntes que estamos manejando cubran absolutamente todos los temas de la materia. Entonces yo les sugiero, por favor, que en vistas de que cada clase que pasa nos acercamos más a la fecha del parcial, del evaluativo 1, que ustedes lean y estudien un poco de los libros realmente, ¿no? Por ejemplo, todo esto que estamos hablando aquí hoy está muy bien explicado en 2 libros de autores argentinos que son muy buenos, que son el libro del ingeniero Enrique Flies de la UBA, el tomo 2, que es de estabilidad 2. Enrique Flies tiene 2 libros, uno es el tomo 1 y otro es el tomo 2. El tomo 1 era el que se usaba en estática o en estabilidad 1, y el tomo 2 es el que sirve para estabilidad 2 y estabilidad 4. Entonces, si ustedes estudian desde el tomo 2, la parte de los materiales, la parte de los coeficientes de seguridad, la parte de los tipos de teorías de falla, todo eso están muy bien explicados allí. Y otro libro también que les recomiendo que lo lean es el libro del ingeniero Arturo Guzmán, que era profesor, ¿verdad?, de la Universidad de La Plata, luego fue profesor de la Universidad de Tucumán, y nuestro grado de cercanía más grande con él es que los profesores que me dieron clase a mí eran alumnos de él. Ese es el enganche más cercano que tenemos con el ingeniero, que era una eminencia, el ingeniero Arturo Guzmán. El libro del ingeniero Arturo Guzmán está publicado también en PDF, lo tienen ustedes en el directorio de libros. Por favor, véanlo, que también está muy bien explicado allí el tema de la tracción, la compresión, las fibras, los equilibrios, todo esto que estamos hablando aquí, el cociente de seguridad, el tratamiento estadístico, las diferentes normas, que es lo que consideraban las diferentes normas de esa época. Si bien es un libro de los años 60 y 70, o sea, es un libro que ya va a tener 50 años, igual que el libro de Flies, increíblemente son muy actuales porque todos los conceptos nuestros no envejecen. Nuestros conceptos son válidos siempre
y todo lo que ellos están poniendo allí y escribieron hace 50 años siguen siendo absolutamente válidos hoy. Así que por favor no se queden solamente con este apunte nuestro, que es simplemente un apuntecito de cátedra para facilitar el dictado, y por favor consulten bibliografía tales como estos dos libros que les digo, que son de autores argentinos, pero también obviamente existen libros como el Timoshenko Ver, Silvia Smith, el Berrocal, bueno, el Guerra, hay muchísimos libros que son muy buenos, pero les recomiendo estos dos en particular, los de Flies y Guzmán, porque tienen una nomenclatura y una forma de definición muy similar a la que nosotros usamos en la materia. Esa es la razón por la cual se los recomiendo como primera instancia. Bien, veamos entonces, ¿han tenido ya alguna clase de práctica con el ingeniero Jorge? Sí, la semana pasada, el jueves. La primera clase. ¿Qué tal han estado? ¿Qué han visto? ¿Qué temas han visto? Y tracción y compresión simple. ¿Han visto esto que estamos viendo ahora, verdad? Sí, toda la guía 1 hice. Bueno, ¿han visto este problema que estamos viendo aquí? Para no hacer los mismos problemas. De hecho, este problema que estamos viendo aquí. No. Bueno, estos problemitas son muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, miren este ejercicio. Calcular el alargamiento total y específico de una barra de acero, dice, de 2 metros de longitud y 2 centímetros cuadrados de sección, que tiene una fuerza axial de tracción de 2.400 kilos, siendo el módulo de elasticidad 2.100.000 y sigma admisible, fíjense aquí está anotado aquí, pero olvidó de ponerlo, sigma admisible es 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, me dan la carga, por lo tanto la carga es 2.400 kilos y me dan la sección de la barra, que es 2 centímetros cuadrados. Entonces yo inmediatamente puedo calcular la tensión media en la barra, la tensión uniforme en la barra, que es 2.400 de 2, es 1.200 kilos por centímetro cuadrado, que es menor o igual a sigma admisible. Fíjense que este problema, ¿qué tipo de problema sería de los dos que les he mencionado que pueden encontrarse siempre? De verificación. Claro, es un problema de verificación, porque ustedes ya tienen la sección transversal, ¿no? Ahí les está diciendo que la sección transversal, independientemente de la forma que tenga, que no importa aquí, tiene 2 centímetros cuadrados. Entonces, si ustedes disponen de la sección transversal, de la magnitud de la sección transversal, entonces, y la fuerza, pueden sacar el valor de la tensión media en la barra. Bueno, esa tensión es de 1.200 kilos por centímetro cuadrado, por lo tanto, es menor que la tensión admisible que habíamos definido nosotros de 1.400 kilos por centímetro cuadrado para el acero común. Luego, directamente con las fórmulas que ya conocemos, calculamos el delta L y el épsilon, ¿verdad? El delta L, aplicando las ecuaciones que ya conocemos, nos da que es 0,114 centímetros, y el épsilon, que es la deformación unitaria total, es ese delta L sobre el L0, que es la longitud original de la barra, que era 2 metros. Por lo tanto, directamente eso da 0,057 en valor unitario. ¿Eh? O sea, que si fuera en porcentaje sería 5,7% el valor de la deformación unitaria. Entonces se entiende, ¿verdad?, cómo es la aplicación de esto. Entonces, fíjense que otro ejercicio puede ser un pilar de madera dura
En este caso, fíjense que ya hemos cambiado de material. Si yo pongo un pilar de madera dura, quiere decir que tengo una tensión admisible de 120 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La sección del pilar en realidad es un puntal, ¿verdad? Es una madera que tiene 4 pulgadas por 4 pulgadas. Quiere decir, ustedes saben que una pulgada es aproximadamente, redondeando, 2,5 centímetros. O sea, por pulgada es 2,5 centímetros. Entonces, si yo digo 4 pulgadas, es que estoy diciendo 10 centímetros aproximadamente de lado, ¿no? Fíjense que el problema me dice que tiene una carga de compresión, de 10 toneladas, ¿no? Entonces, si tiene 10 toneladas, fíjense que les pide la tensión normal, ¿no? ¿Lo van entendiendo? ¿Se lo van siguiendo el problema? Sí. Fíjense que directamente se trata de dividir, ¿verdad? La fuerza, que es de 10 toneladas de compresión, entre 100 centímetros cuadrados, me da 100 kilos por centímetro cuadrado, que eso es menor que la tensión admisible que se ha definido para esta madera, que es una madera que tiene 120. Por lo tanto, como tiene 120, quiere decir que nuestra tensión es menor y por lo tanto verifica. Ojo que aquí, en todos estos problemas, estamos asumiendo que no existe ningún otro fenómeno de inestabilidad, por ejemplo, como podría ser el pandeo. ¿Me entienden? O sea, nosotros aquí no estamos considerando eso en estos problemas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no tomemos estos problemas simples de tracción convección simple como algo universal, sino son simplemente válidos para este práctico 1 únicamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, esos son los típicos ejemplos de una situación de verificación. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en la situación de proyecto? ¿Qué pasa cuando estoy en la situación de proyecto? En la situación del proyecto, ya sea en tracción o compresión, es lo mismo, se supone que no conocemos el área necesaria. No tenemos el valor del área de la sección transversal. Y por lo tanto, lo tengo que averiguar, lo tengo que calcular, lo tengo que determinar. Entonces, teniendo como dato el tipo de material y teniendo como dato la fuerza axial, eso sí o sí tengo que tener, ¿verdad? La fuerza axial en la sección que quiero dimensionar y tengo que tener el valor o elegido el material, ¿verdad? Tengo que tener determinado qué tipo de material voy a usar en la estructura. Entonces, con esas dos cosas puedo despejar el área y encontrar lo que nosotros denominamos el área necesaria. El área necesaria ahí tiene un subíndice net, ¿verdad? Subnet. Eso significa que es el área mínima indispensable que yo necesitaría, que es igual al cociente entre la fuerza axial y la tensión admisible. Por ejemplo, fíjense este problema es el problema 3. Fíjense que se trata de una estructura reticulada, es una estructura plana, ¿verdad? Se le llama nudo plano. Tiene dos barras, esas dos barras son las barras AB y AC, y esas dos barras forman ángulos alfa y beta con la horizontal. Entonces, el alfa es de 30 grados y el beta es de 60 grados. Y después hay otro ángulo más, que es el ángulo gamma, y ese ángulo gamma es de 30 grados. Entonces, las longitudes de las barras están dadas aquí,
cuánto mide LAB y cuánto mide LAC. Y fíjense que el dato también es el de la fuerza, ¿verdad? Como les decía antes, ustedes tienen que saber la fuerza del nudo. Esa fuerza es de 100 kilonewtons. Por supuesto que tenemos de datos también el módulo de elasticidad del material y la tensión admisible. Lo que se pide es, en este problema, según esta figura, lo que se pide es el dimensionado de las barras y el cálculo del desplazamiento horizontal del nudo, delta X, el cálculo del desplazamiento vertical del nudo, delta Y, el desplazamiento total delta resultante y su dirección, o sea, el ángulo que forma el vector de desplazamiento total con la horizontal. Fíjense que todo el problema parte, o sea, se lo puede hacer de diversas formas, ¿verdad? Pero en principio se parte de la condición de equilibrio del punto A, ¿verdad? El equilibrio del nudo. Entonces, si ustedes se fijan, el equilibrio del nudo, ahí está resuelto mediante el teorema del seno. Fíjense los triángulos de equilibrio, esto, ¿verdad? Si yo descompongo la fuerza actuante en una paralela a la dirección AB y en la paralela a la dirección AC, es este triángulo de equilibrio, ¿verdad? Entonces, con ese triángulo de equilibrio planteado y conociendo el teorema del seno, que me dice que el seno del ángulo es al lado que tiene enfrente, equivalente a, o proporcional, digamos, al seno del otro ángulo y su lado correspondiente al frente en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en este caso, yo puedo despejar los valores de NAB y de NAC. Eso me permite a mí resolver rápidamente la parte estática y me permite saber que la barra AB va a soportar una proporción de 0,866 de P, mientras que la barra AC va a soportar una proporción de un 50% de P. Entonces, se procede, ¿verdad? Una vez que tengo P dato, se procede a dimensionar. Se denomina área necesaria de la barra AB, es el cociente entre la fuerza de la barra AB calculada con el triángulo de fuerzas anterior, dividido la tensión admisible. Entonces hacemos ese cálculo, estamos asumiendo aquí en este ejercicio que las barras son de sección circular macizas, redondas y macizas. Entonces, una vez que tenemos el área, podemos determinar el diámetro. Fíjense que el diámetro necesario, el diámetro necesario, se calcula con el área necesaria, que es este valor, obviamente de la fórmula que dice que el área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, despejando eso, sacamos raíz cuadrada de esto, y tenemos que la sección mínima necesaria circular tiene un diámetro de 2,8 centímetros. Entonces aquí nosotros hemos hecho una simplificación que es adoptar un valor inmediatamente superior, ¿verdad? En vez de poner 2,8, como ese es un valor arbitrario que sale del cálculo, no necesariamente significa que yo voy a ir al lugar comercial donde se vende la barra y voy a encontrar ese diámetro. Entonces directamente lo asimilo a un valor superior, siempre un valor superior, lo asimilo a un valor superior y ese valor superior, en este caso, es un redondeo a 3 centímetros. Eso significa que el área real adoptada de la barra corresponde a 3 centímetros, es este valor que está aquí. Bueno, haciendo lo mismo con la barra AC, se encuentra que esta necesita un área de 3,57 centímetros cuadrados, que corresponde a un diámetro necesario de 2,13. Ese diámetro necesario de 2,13 lo redondeamos a 2,2. Entonces el área que le vamos a estar poniendo en forma efectiva es 3,8 centímetros cuadrados. Fíjense que
como les decía recién, los diámetros elegidos no son cualquiera, sino que deben ser compatibles con los disponibles en el comercio, ¿verdad? Con los que vienen de fábrica. Un comentario que les tiene que servir para cuando estén en un ejercicio o en un problema real. Bueno, finalmente, para ir terminando, se calculan los desplazamientos, delta X, delta Y y delta. Ustedes observen que delta X y delta Y no son en las direcciones de las barras. Delta X y delta Y, si ustedes vuelven a la figura original, delta X es en la dirección del eje general de coordenadas X, que es horizontal, y obviamente delta Y es en la dirección del eje vertical. Y sin embargo, la fórmula de nosotros hemos aprendido, la fórmula esa que dice delta D igual a P por L sobre A por E, ¿en qué dirección se aplica esa fórmula? ¿Verdad? Siempre en la dirección de los barros. Claro, entonces, porque la teoría me dice a mí que ese delta DL está alineado con la dirección del eje de la barra, por lo tanto ese delta L no es en la dirección X ni tampoco es en la dirección Y. Entonces yo voy a tener que hacer unos cálculos auxiliares. Primero vamos a sacar delta L y delta LAB y delta LAC con la fórmula que ya conocíamos. Eso lo vamos a hacer. Hacemos eso y sacamos los valores de delta LAB y delta LAC. Pero ninguno de estos dos son delta X y delta Y, tampoco son el delta resultante. Entonces, fíjense lo que hacemos aquí. Ahora, si yo compongo, ¿verdad? Si yo hago delta de LAB al cuadrado más delta LAC al cuadrado, ¿qué es lo que obtengo? Y obtengo el desplazamiento total resultante delta, ¿verdad? Lo estoy componiendo en una fórmula pitagórica, por lo tanto, esa fórmula pitagórica me dice a mí que esa composición al cuadrado, raíz cuadrada, me da el delta, que era una de las cosas que me pedían a mí, que es el desplazamiento total. Ese está aquí. Ahora, esto es como un vector de desplazamiento, lo puedo asimilar yo un cierto vector. Esta es la magnitud del desplazamiento. Ahora, la dirección, ¿cuál sería? ¿Verdad? Hay que sacar la dirección todavía en la que se ha producido este delta. Entonces, yo, una vez que tengo el delta, ya puedo decir, bueno, las componentes delta X y delta Y, que también me las pide, son la proyección de este delta total, ya sea sobre el eje X horizontal o sobre el eje Y vertical. Para poder sacar la proyección, necesito hacer el cálculo de cuál es el ángulo θ, porque delta X es delta coseno de θ y delta Y es delta seno de θ. Por lo tanto, primero necesito sacar θ. ¿Y quién es θ? Bueno, θ es θ' más alfa. Entonces, θ', porque es otro ángulo, ¿verdad? θ' es otro ángulo, es directamente el arco tangente, o sea, la inversa tangente de delta LAC sobre delta LAB. Ese es el θ'. Entonces, ese es el θ', digo bien. Entonces, el θ es ese ángulo, directamente ángulo que forma con la horizontal. Aquí está mal, este es el θ directamente, este es el θ. Y entonces luego haciendo delta de X es igual a lo que tenía yo de desplazamiento, que es este vector, 0,364, por coseno, o ese mismo por el seno. Eso me da las componentes delta de X y delta Y. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Chicos? Sí. El dibujito está aclarado, ¿no? El alfa es este ángulo, porque antes de la deformación, el ángulo alfa es el ángulo que hay entre la horizontal y el eje de la barra. ¿Está claro? Fíjense, el ángulo alfa es el ángulo que hay entre la horizontal y el eje de la barra AB. Está marcado aquí.
el ángulo alfa es el ángulo que hay entre el eje horizontal X y de la barra B. Y el tita, en realidad, es el cociente en tangente, es la fórmula de la tangente inversa tangente, ¿verdad? O sea que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y los catetos opuestos y adyacentes aquí son directamente delta LAC y delta LAB. Por lo tanto, este valor es directamente este ángulo total, ¿me entiendes? O sea, es este ángulo, ¿verdad? Ahora, esta proyección de este vector, si yo lo proyecto aquí y lo proyecto aquí, es directamente este más este. Entonces, directamente esa proyección es la que está indicada. Bueno, no sé si ha quedado claro alguna cuestión que quiero volver, que me interesa que la aclaremos esta. Fíjense aquí, cuando hacemos los cálculos, fíjense que aquí dice D necesario o área necesaria 2,8, por ejemplo, ¿no? El área es 6,18 y el D necesario 2,8. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la tensión de trabajo y la tensión admisible? ¿Ah? ¿Cuál sería la diferencia conceptual? La tensión de trabajo es la que está soportando debido a las cargas que actúan y la admisible es la máxima que puede soportar. Por ahí va, por ahí va. O sea, dentro de los márgenes de seguridad. Claro, la admisible no es la máxima que puede soportar, sino es la máxima que puede soportar con un cierto grado de seguridad. ¿Ah? Porque la máxima que puede soportar sería la última directamente, ¿verdad? Tensión última. ¿Ah? La de rotura, claro. Claro, la última. En cambio, la admisible no es la última. La admisible es la que puede llegar a soportar con un cierto cociente de seguridad apropiado. Y bueno, y la de servicio o trabajo sí es lo mismo. La tensión de servicio se llama, o tensión de trabajo, o tensión efectiva también se llama a veces, es la que realmente tiene la barra haciendo el cociente entre la fuerza y el área, ¿no? En este caso, la tensión de trabajo de esas barras es la fuerza que tiene la barra sobre qué cosa, sobre el área adoptada, ¿verdad? No sobre el área necesaria, sino sobre el área adoptada, ¿está claro? Eso quiero que les quede claro, o sea, yo aquí necesito esta área, pero no la uso a esa área. No la uso porque esa área corresponde a un diámetro. Esa área corresponde a un diámetro que comercialmente no lo voy a encontrar. Entonces, directamente yo he adoptado otro diámetro más grande y la tensión de trabajo o de servicio va a ser el cociente entre la fuerza y esta área, ¿no? Esa es la diferencia entre tensión admisible y tensión de trabajo. No se confundan porque en algunos libros, por ejemplo, el Timoshenko, a veces del CILI, los traductores, los que han traducido esos libros del inglés al español, le han puesto tensión de trabajo a lo que es la tensión admisible. No es lo mismo, ¿me entienden? La tensión admisible es la tensión que se usa para proyectar o para verificar. Y la tensión de trabajo es la tensión que efectivamente tiene un elemento estructural, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Entienden todo el tema? Sí, Inge. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Yo no, Inge. Muy bien. Perfecto. Entonces,
Fíjense entonces que en este otro ejercicio que puede ser, lo hayan visto, alguno parecido con el ingeniero Jorge, y lo han visto, me dicen, una barra, por ejemplo, escalonada se le llama, esta barra escalonada, se le llama también barra de sección variable, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un tramo A, un tramo B y un tramo C. Esta barra escalonada o de sección variable está cargada con fuerzas dirigidas a lo largo de su eje, o sea, estamos bien en el sentido que no importa que la sección sea variable, porque por tramos, o sea, si yo considero por tramos, es constante la sección. Y no estoy en ninguna contradicción, se cumplen todas las normas, ¿verdad? Todas las hipótesis de comportamiento que he enunciado al principio de la clase, ¿verdad? Entonces, no estamos violando ninguna hipótesis de funcionamiento, ni del material, ni de la sección, ni hipótesis teóricas de nada. Está todo en orden, salvo por un tema que les voy a mencionar después. Entonces, fíjense que esta barra de eje escalonado, como dice el problema 4, fíjense que tiene unas cargas diferentes. O sea, esto tiene un PA que está aplicada aquí, en esta sección, que vale 120 kilonewton. La P sub B está aplicada en esta otra sección y va para el otro lado, vale 60. Y la P sub C, que vale 20 kilonewton, está aquí en el extremo este. Entonces se tiene como dato las longitudes de cada tramo, A, B y C, y se tiene como dato las áreas de las secciones. O sea, ya se conocen las secciones de cada uno de los tramos. Por supuesto que también se sabe el módulo de elasticidad del material. Entonces lo que se pide es que ustedes construyan el diagrama de las fuerzas longitudinales, es decir, el diagrama de axiales a lo largo de la barra. Y luego, una vez que se tiene el diagrama de axiales, dividiendo entre la tensión no admisible va a ser como el diagrama de axial dividido en área, ¿verdad? Entonces, para cada tramo se va a dividir la fuerza normal de ese tramo entre el área del tramo y se va a obtener el diagrama de tensiones por tramo. Y finalmente les pide que calculen los desplazamientos longitudinales de las barras, de cada sección. Bueno, como les decía recién, fíjense, esto es muy sencillo. Si yo siempre tengo que arrancar desde un extremo, ¿verdad? Si arranco desde este extremo, en cualquier sección que yo me pare a la izquierda del eje de la sección 3, que es esta, fíjense que hay definidas 3 secciones. 1, 2 y 3. Y está esta sección que no está definida, que es la sección del empotramiento, del extremo este. Aquí está libre. Entonces, si yo en el extremo libre tengo una carga de 20 kilonewton, evidentemente en ese punto voy a tener un axial de 20 kilonewton. Y ese axial, como no estoy considerando ni el peso de la barra ni nada, no estoy considerando nada adicional, entonces ese axial se mantiene constante hasta donde, y hasta que aparece este otro axial. Aquí en la sección 2 nos puso un salto, porque esta carga vale 60. Entonces, si esta vale 60 en la otra dirección, o sea, hacia la derecha va en tracción, y esta es de compresión, voy a tener un salto de 40, que es la diferencia entre 60 y 20, y ese salto de 40 va a ser positivo, o sea, va a tener tracción en este tramo de la barra, del tramo B, y se va a mantener así hasta que aparezca otra fuerza. Esa fuerza aparece aquí, aparece en la sección 1, y esa fuerza era, según lo que dice el problema, 120 de compresión también. Por lo tanto, si yo estaba en 40 de tracción y ahora tengo 120 de compresión, esto va a ser un salto de menos 80 hacia abajo. Entonces tengo 2 cambios de signo. Tengo compresión, tracción y otra vez compresión. ¿Ah? Bien. Si yo analizaba la barra, yo he empezado analizando la barra desde este extremo, que es el extremo libre. ¿Qué pasa si yo analizo la barra desde el otro extremo? ¿Qué tengo que hacer primero? Acá la Determinar reacción. la reacción.
Claro, entonces yo tengo, por ejemplo, 120 que va para acá, más 20 que va en la misma dirección, 140. Entonces tengo que hacer sumatoria de fuerzas horizontales, tengo que hacer sumatoria de fuerzas horizontales en esta sección del empotramiento. Cuando hago la sumatoria de fuerzas horizontales, le doy un signo a las que van hacia la izquierda y un signo a las que van hacia la derecha. Entonces las que van hacia la izquierda son negativas y se va a hacer 120 más 20, 140 negativas, más 60 positiva es menos 80, 80 negativa. Por lo tanto, quiere decir que la reacción del empotramiento aquí, si estuviera dibujada, sería menos 80, o sea, sería 80 en esta dirección. Entonces, fíjense que ahí quedaría comprimida esta sección. ¿Quién queda comprimida? Y entre la fuerza del empotramiento y esta. Entonces, ahí está 80 el valor de la compresión. ¿Están de acuerdo? Entonces, si esto es 80, me da lo mismo, voy a analizar de izquierda hacia la derecha, de derecha a la izquierda. Entonces empiezo con el 80, pero al llegar a la sección 1, esta carga tiene 120, por lo tanto es 120 hacia el otro lado, por lo tanto, como es 120 hacia el otro lado, me queda más 40, que es lo mismo que ya tengo aquí. Obviamente que el diagrama va a ser así, seguimos analizando hacia la derecha, el diagrama va a ser exactamente el mismo, si está bien hecho va a ser lo mismo, analizarlo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, una vez que tengo ya definidas las fuerzas, evidentemente que si el diagrama de tracciones o de compresiones, o el diagrama, mejor dicho, para hablar con propiedad, el diagrama de axiales, de esfuerzos normales, tiene esta forma, con dos sectores hacia abajo y uno hacia arriba, los dos que van hacia abajo son negativos y el que va hacia arriba es positivo, es claro, es clarísimo que el diagrama de tensiones va a ser exactamente igual, solamente que en otra escala, ¿verdad? ¿Y cuál es el cambio de escala que va a haber? Y dividido por el área. Sí, señor, va a ser porque está dividido entre el área. Entonces, ese es el cambio de escala que hay, pero la forma del diagrama es exactamente la misma entre este y este. Bien, una vez terminado ese tema de las tensiones y de las fuerzas, vamos a pasar ahora al tema de los desplazamientos. Aquí hay que tener más cuidado porque hay que analizar cómo se mueven los extremos, cómo se mueven los puntos de la barra, ¿verdad? Entonces vamos a empezar desde el punto que sabemos. Siempre hay que tratar de comenzar el análisis desde un punto que nosotros conozcamos, digamos, que sabemos qué le pasa. ¿Cuál sería ese punto del que sabemos qué le pasa? El empotramiento que no tiene desplazamiento. Claro, el empotramiento sería el punto del cual yo tengo que analizar porque me están pidiendo un diagrama de desplazamientos y el empotramiento no tiene ningún desplazamiento, pero es un empotramiento ideal y perfecto, ¿verdad? Por lo tanto, como el empotramiento no sufre ningún desplazamiento, ningún giro tampoco, el diagrama sí o sí tiene que empezar en cero ahí. O sea, si el eje de referencia es esta horizontal, que significa que los desplazamientos son cero, entonces yo ahí tengo un punto. En el empotramiento, vengo, traigo el eje del empotramiento hasta aquí, la sección de empotramiento, intersecto con el eje horizontal, y ahí tengo un punto inicial de mi diagrama. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Analizarlo por secciones, ¿verdad? O sea, como hemos dicho, ¿se acuerdan que lo que hay que hacer es aplicar la formulita básica, que es delta dl igual a P por L sobre A por E? Hay que aplicar delta dl igual a P por L sobre A por E. Al hacer eso, directamente surge que el primer tramo A, el delta dLA sería el P resultante del tramo A, que sería 80, sobre el área, que sería esta tensión, directamente por LAB, o sea, por LA,
por la longitud del tramo A y sobre el E. Entonces, ese valor está aquí abajo. Es este valor 0,033, ¿no? Ahora, una vez que estoy aquí abajo, a este valor lo dejo marcado ahí. Y ahora le calculo qué es lo que le pasa a este otro. ¿Qué es lo que le pasa a este otro? Ya voy a analizar. Tiene una fuerza de 40 positiva y una tensión de 40 positiva. Tiene una tensión de 40 positiva, ¿verdad? Pero su longitud, la longitud B, es mayor que la longitud A. Entonces hago la ecuación que conozco, el P por L sobre A por E con el tramo B. Al hacer eso, tengo que trazar, como es positiva y este era negativo, por eso lo trazaba hacia abajo, y este es positivo, por eso lo traza hacia arriba. Pero esto me pasa el eje del acero. El eje del acero, el eje de referencia es horizontal. Y queda un poquito por encima, que es positivo el valor aquí, 0,06. Y bueno, y luego hacemos lo mismo con el eje C. Al hacer lo mismo con el eje C, al ser este C mucho más largo que el B, vuelve a tener un paso por cero y vuelve a pasar para el otro lado y queda aquí. Este es el valor final y este es el diagrama de desplazamiento. El diagrama de desplazamiento es uniendo el punto cero del empotramiento con el punto que hemos obtenido de realizar el tramo A, con el punto que obtengo de realizar el tramo B y con el último punto que obtengo de realizar el tramo C. Esta sería la construcción gráfica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido algo? Hay muchos de estos ejercicios, ¿no? En el práctico 1 les van a tocar varios para hacer. Seguramente el ingeniero Jorge ya les ha dado las instrucciones o les ha puesto los datos, ¿verdad? Del práctico 1. ¿Ya tienen datos de práctico 1 ustedes? Sí. Los que les falten, por favor, completen, porque es importante que puedan practicar y puedan ir haciendo ejercicio. Igual, de todas formas, tenemos muchas guías con ejercicios hechos para que ustedes practiquen y vayan haciéndose a la idea de cómo se resuelven estos ejercicios. Bueno. Tiene una configuración, este problemita tiene una configuración que es mixta, es decir, hay una barra elástica, que es esta. Fíjense que esta parte está como rayada, ¿ven? Una parte como hacheada. Esa parte rayada es lo que se denomina una barra rígida, como la que había en ese ejemplo que yo les he explicado al último en la clase anterior. Esa barra rígida, fíjense, tiene una articulación aquí, y esa articulación es el extremo de la barra elástica, esta que está aquí, que es la barra que va desde este punto, que se llama D, al punto C. Tiene longitud 2A. Y fíjense que esta barra rígida está articulada también, o sea que puede girar en torno a este punto, que es el punto B, siendo el punto A el extremo libre a la derecha, y ahí es donde tengo aplicada yo una carga puntual P y una carga distribuida Q. Entonces... Inge, disculpe, ¿sí? creo que esa ya se ha visto en práctica. ¿Lo han hecho este? Sí, a este sí. Sí, ese sí. ¿Lo han entendido? ¿Alguien quiere que se lo expliquemos de nuevo o no? ¿O han entendido totalmente esto? Bueno, si lo han hecho, yo lo voy a repasar rápidamente. Si ya lo han hecho, lo vamos a repasar rápidamente. Fíjense que lo que les pide es la tensión normal en la sección transversal del elemento elástico. El elemento elástico es este, ¿verdad? Es la barra, que está indicada aquí como que tiene rigidez A por E. Esta no dice nada,
¿Por qué no dice nada que la rigidez tiene esta barra? ¿Ah? Porque es una barra rígida que no tiene deformación. Y si es rígida, ¿qué significa? No va a ser elástica, profe. O sea, que no tiene... O sea, Indeformable. Indeformable, claro, no tiene elasticidad. Claro, entonces significa que la rigidez esa es infinita, ¿verdad? O sea, no tiene absolutamente ninguna, ni la más mínima deformación, no hay que considerar nada de esa barra, ¿ok? Es como un cuerpo rígido, ¿me entienden? Es como un cuerpo rígido. Solamente, ¿qué movimiento puede llegar a tener un cuerpo rígido? Solamente trasladarse y rotar, ¿me entienden? Pero no hay deformaciones en el mismo. ¿Ah? Ese es el concepto. Y bueno, y después como primera mención, dice calculen la tensión normal del elemento elástico. Y segundo, que calculen el desplazamiento delta del extremo donde se aplica la fuerza P, que es el punto A. Bueno, si ustedes hacen ese problema, como dice que ya lo han hecho, lo más fácil, ¿verdad? Para resolver esto, lo más fácil es plantear equilibrio de momentos aquí en el punto B. Si se plantea equilibrio de momentos en el punto B, se toma el momento de la fuerza y de la carga distribuida, y eso tiene que ser equilibrado por la tensión en la barra, o sea, por la fuerza en la barra y por este brazo de palanca que es 2A. Entonces, eso es lo que está escrito aquí. P por 2A tiene que ser igual a P por A más Q, que es la carga uniformemente distribuida, la distancia A. Q por A es la fuerza por A sobre 2. Entonces queda QA cuadrado sobre 2. Entonces de aquí se despeja T y esta es la fuerza en la barra elástica. Como esa es la fuerza en la barra elástica, directamente dividiendo entre el área se saca la tensión normal, que es esta. Y finalmente el cálculo de desplazamientos es muy sencillo. Fíjense que el cálculo directo del desplazamiento sería en esta dirección, o sea, el delta de L aquí, ojo, que es este, el delta L. ¿Ah? Porque la barra elástica es esta. Entonces ustedes están sacando delta de L, siempre es en la dirección de la barra. Por lo tanto, el T por L sobre A por E, que es este cálculo, es en la dirección del eje de la barra, que es este pedacito que está aquí, que estoy marcándoles con la manito del mouse ahí. Bueno, una vez que tienen este punto, es claro que por la acción de estos dos sistemas de cargas, la barra rígida va a intentar girar así, en el sentido de las agujas del reloj, va a intentar hacer un giro, y al intentar hacer el giro va a pivotear en torno al punto B. Al pivotear en torno al punto B, como es rígida, como decíamos en un principio, este elemento y este van a mantener los ángulos. O sea, este ángulo beta y este ángulo alfa son los mismos, aquí y aquí, por opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo beta entre esta horizontal y el eje de la barra es igual al ángulo beta entre esta vertical y una perpendicular. O sea, el ángulo beta está aquí. Entonces, eso es por trigonometría. Entonces, nosotros de la comparación de triángulos, ¿verdad? Si comparamos el triángulo D', con el triángulo D segunda, DB, podemos hacer estas comparativas de triángulos, y desde ahí podemos decir que este D de segunda es igual a delta de L sobre coseno de beta. Por lo tanto, si yo tengo este valor y este ángulo es alfa, tengo que tangente de alfa es igual a este valor sobre 2A. Entonces, de esa forma, comparando ahora el triángulo BA', o sea que es este, ¿verdad? Este chiquitito, comparando este con este, podemos tener que directamente el delta es esta expresión. Es muy sencillo este problemita, es más que nada prestar atención a las relaciones entre triángulos, ¿no? La gracia de este problema, digamos, está igual que la mayoría de los problemas, está en atender bien cómo es el tema de los desplazamientos de estos elementos rígidos y de los estiramientos o compresiones que pueden llegar a tener los elementos elásticos. Y luego de compararlos con un tipo de aproximación, ¿verdad? Es un cálculo aproximado que reemplaza los arcos reales por las secantes, ¿no?
Fíjense que si la barra rígida esta pivotea en torno de B, evidentemente este extremo recorre un arco en realidad. Esto es un arco, pero ese arco se está reemplazando por una aproximación. ¿Por qué se hace eso? ¿Ah? ¿Por qué se puede hacer eso de hacer esta aproximación? Porque son de alargamientos pequeños. Claro, porque siempre estamos considerando que los desplazamientos son muy pequeños, muy pequeños. ¿Eso por qué es muy importante? ¿Ah? ¿A qué lleva eso de que sean muy pequeños los desplazamientos? ¿Qué implica que los desplazamientos sean muy pequeños? Lo que implica que los desplazamientos sean muy pequeños es que podemos considerar que se conservan los ángulos. Esos ángulos iniciales que están dados en la geometría, ese beta, por ejemplo, que es el ángulo beta, ese que está marcado aquí, este ángulo beta, que es el ángulo que es A sobre 2A, ¿verdad? La tangente de beta es A sobre 2A. Después de que actúa la carga P, este ángulo no es más beta. ¿Cuánto es el ángulo este una vez que actúa la carga P? Beta más alfa. No, nada que ver, no digan macana. Sería beta más un diferencial de beta que no lo conozco, porque se altera el ángulo. ¿Por qué se altera el ángulo? Se altera el ángulo porque esta barra se estira. Si esta barra se estira, este punto pasa un poquito más aquí, y yo sigo considerando que este beta y no beta más diferencial de beta como tiene que ser. ¿Me entienden? ¿Comprenden lo que les digo? Sí, profe, sí se entiende. Sí. Porque si yo considerara la realidad de esto, beta más diferencial de beta, ¿de dónde voy a sacar diferencial de beta? ¿Ah? ¿Cómo voy a hacer? Ese ya sería otra incógnita más del problema. ¿Me comprenden? Por eso es importante que ustedes entiendan las hipótesis de lo que estamos haciendo. Cuando decimos aquí siempre consideramos material lineal, aquí siempre consideramos hipótesis de pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones. Por eso lo decimos, porque si no el problema no tiene solución. El problema parece muy simple, pero hasta los problemas simples son muy complicados si no hacemos las hipótesis correctas. ¿Me entienden? Entonces, si no fuera por esta hipótesis de los pequeños desplazamientos, este problemita no lo podemos resolver porque no sabíamos cuánto vale beta final, que sería el beta original más diferencial de beta. ¿Ah? Bueno, entonces esas son las razones, ¿me entiende? Por las que siempre tenemos que tener en mente qué hipótesis estoy haciendo. Porque puede llegar un día que tengan un problema real y que los desplazamientos sean grandes, no sean pequeños. Si los desplazamientos son grandes, estoy en un problema de grandes desplazamientos, grandes deformaciones, y entonces estas hipótesis que hacemos aquí no son suficientes y no me van a poder resolver el problema con precisión. ¿Ah? Bueno, en definitiva, era simplemente para aclarar. Nosotros vamos a dejar aquí y la clase que viene vamos a terminar con esto. Vamos a ver el tema de los desplazamientos de estructuras indeterminadas. Vamos a ver este teorema y vamos a ver los desplazamientos de las estructuras indeterminadas. Y ahí vamos a ver algunas otras cuestiones importantes de compatibilidad de los materiales, de ecuaciones de compatibilidad, y con ese tema vamos a empezar a ver ya, a introducir en el práctico número 2
que es problemas estáticamente indeterminados. Recuerden que ese tema que voy a dar la clase que viene ya sería el tema 2 del parcial. O sea, hasta aquí hemos visto el tema 1 del parcial. La semana que viene vamos a ver el tema 2 y después las otras 2 clases vamos a ver el tema 3 y 4. O sea, que calcúlenle que dentro de más o menos 4 clases va a haber el primer parcial. Ya le vamos a avisar directamente la fecha con la anticipación. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces vamos a dejarlo por acá, a la clase vamos a terminar aquí y vamos a seguir la semana que viene con el tema que les acabo de decir. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, Inge. Ninguno. No, Inge. Muchas gracias. Por favor, hagan que les pongan los datos de los prácticos, ¿no? Porque siempre con eso van a tener que trabajar y muy probablemente de esos prácticos salgan las cargas, los ejercicios que vayan en los parciales, ¿no? Así que bueno, practiquen eso. Gracias. Listo, profe. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Nos vemos, profe.